proceso se hace más rápido porque usamos una columna metálica y logramos inyectar en la fase móvil a presión. Y mientras más presión usemos, la fase móvil arrastra más rápido los componentes de la muestra a través de la fase móvil y salen también más rápido, en minutos salen de la columna. La separación ocurre en velocidad de toque. ¿Ya? ¿Cómo me doy cuenta ahí de que se ha logrado separar algo? ¿Cómo me doy cuenta? Porque cuando hacías tu cromatografía de columna o capa fina, tú veías manchas, ¿no? Veías manchitas que se separan, ¿sí? ¿Sí? ¿Ok? ¿Ya? Pero en cromatografía instrumental lo que tú haces es, al final de la columna, colocas un detector. Hay detectores para cromatografía, tú colocas un detector. ¿Ya? Ahora mira, para cromatografía de gases hay más de 40 detectores desarrollados, dependiendo de qué cosa es lo que tú quieres identificar, analizar. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, al final de la columna, ¿ya? Donde está ingresando la fase móvil, está saliendo la fase móvil, aquí hay un detector. ¿Ya? Sale alguien, algún componente, el detector se vuelve loco, comienza a mandar señal con un montón, ¿ok? ¿Ya? O sea, él va a avisar quién sale, o mejor dicho, él va a decir que alguien está saliendo, ¿ok? ¿Ya? Ahora, cuando tú colocas la muestra, inyectas la muestra, aquí no ha llegado nadie todavía, la muestra está arriba, ¿sí o no? ¿Ya? Pues lo único que está pasando a través del detector es fase móvil, la fase móvil sí continuamente está fluyendo. Entonces el detector tiene una señal constante, ¿ya? Pero luego inyectas la muestra, sigue pasando la fase móvil arrastra a esos componentes, el primero de ellos se separa. Cuando el primero de ellos logra separarse, sale de la columna y llega al detector, el detector capta una señal. Es decir, su señal constante ahora aumenta. Termina de pasar ese compuesto a través del detector y esa señal cae de nuevo a la misma señal de cero, la que llaman línea base. ¿Ok? Entonces la intensidad de la señal determina qué tanto había. Si era muy poquito, pues el pico es pequeño. Si ese componente estaba en gran cantidad, la señal es muy grande. ¿Ok? Porque el detector va captando una señal, una intensidad de señal para cada componente que sale. Entonces, el momento en el que tú inyectas la muestra, en el momento en el cual tú inicias el proceso de separación, es el llamado momento de inicio del análisis cromatográfico, el tiempo cero. Tiempo cero. ¿Ok? Segundos, minutos. ¿Ok? Ahora, de todos los componentes, pasa 1, 2, 3 minutos, ya. El primero se separa y llega acá. El primero es el que se ha separado más rápido o más lento. El que sale primero es el que se separa más rápido, todos los demás se quedaron allá arriba, ¿sí o no? Todavía están viajando, ¿sí o no? Su tiempo dentro de la columna, el tiempo que ha sido retenido dentro del sistema cromatográfico es el más corto. Él salió primero. Entonces su tiempo de retención es pequeño, de repente 1 minuto, no sé. ¿Ya? Y de ahí llega el segundo, de ahí el tercero. El último, el que se demoró más. Obviamente porque fue retenido por la fase estacionaria, ¿no? Entonces hay otros picos, otras señales más grandes, más pequeñitas, ¿ok? Y hay uno que salió al final. Él tendrá el mayor tiempo de retención, ¿ok? Los picos que salen al final son los que están más retenidos por la columna. Los picos que salen primero o compuestos que salen primero son los que son más atraídos por la fase móvil, ¿ok? Entonces acá tenemos nosotros tiempo de retención, minutos o segundos, y acá intensidad de señal. Esa intensidad de señal depende de qué tipo de detector sea. Puede ser un detector de UV visible que mide absorbancias, puede ser un detector de conductividad que mide voltaje, ¿ya? Hay varios tipos de detectores, eso ya lo vamos a ver en cromatografía de gases, ¿ok? Pero siempre es un tiempo de retención versus intensidad de señal. Y como yo les decía, picos pequeños significa que había poco de ese componente. Picos más grandes significa que había más.
¿Cómo me doy cuenta de eso? Porque al ser un gráfico que te lo da una computadora, para una computadora no es más que puntos sobre un eje de coordenadas, ¿no? X, Y. Tú le puedes decir a la computadora, ¿sabes qué? Márcame estos picos y dime qué área tiene cada uno de ellos. ¿Qué área? ¿Ya? El área del pico es proporcional a su cantidad en la muestra. ¿Ok? Es proporcional. Picos con mayor área, pues había más de ellos, ¿no? Picos con poca área, pues había menos de ellos. ¿Ya? Y por eso es necesario medir pues, altura, distancia, base, ¿no? Pero esto ya lo hace la computadora de forma automática. Te da directamente las áreas. ¿Ya? ¿Ok? Entonces se logra la separación de esa manera. ¿Alguna pregunta, Sandra? ¿Sí? ¿Sí? En cromatografía tú tienes que, cuando haces cromatografía instrumental, y aquí lo que más se hace es cromatografía HPLC y cromatografía de gases, ¿ya? Lo primero que tienes que hacer es ¿qué? Conocer bien qué fases estacionarias tienes, cuántas columnas cromatográficas tienes, ¿ya? ¿Qué polaridades son? Vas a tener columnas cromatográficas muy polares o de baja polaridad. O sea, con eso ya vas a saber qué tipo de cromatografía puedes tú hacer, qué tipo de muestras puedes analizar. Si yo quiero separar una mezcla de compuestos que son polares, debo usar una fase estacionaria, una columna polar también, porque esa columna polar va a interactuar con estos compuestos que son polares, ¿no? Si mi mezcla tiene compuestos apolares o yo quiero separar un componente que yo sé que es apolar, tengo que usar una fase estacionaria apolar, porque sé que ella la va a traer, ¿ok? Y lo va a retener y va a permitir que se separe de todos los otros. ¿Bien? ¿Bien? Entonces, la polaridad de mi columna debe ser similar a la polaridad del componente que yo quiero separar, porque esa interacción es lo que va a permitir su separación. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, ya con las áreas de los picos hallamos cantidades o concentraciones. ¿Está bien? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Estos equipos no son baratos, ¿no? Son carísimos, ¿no? Un cromatógrafo de gases está por lo menos unos $200,000, por lo menos. Para tener ese aparato, es otra historia. Depende, hay de todo precio, ¿no? Pero los mejores están más de $200,000. Es que depende mucho del detector. Hay detectores que son pequeñitos, los clásicos, ¿ya? Que esos tú los sacas y pones, como quien cambias un cartucho de una impresora. Igual, ¿ya? Pero hay detectores que son prácticamente otro equipo al lado de tu cromatógrafo. Esos detectores te dicen muchas más cosas, ¿ya? Y esos sí son extremadamente caros. ¿Ya? Por ejemplo, un detector de masas. Es un espectrómetro de masas acoplado como detector a tu cromatógrafo, ¿no? Ese es el detector soñado de cualquier cromatografista, ¿no? Todo el mundo sueña con eso. Ese detector de masas no solamente te dice, oye, hay alguien que está saliendo, ¿ah? ¿Ya? Porque mira, cuando te da el cromatógrafo, este gráfico, ¿ya? Él te está midiendo una señal para cada componente. Pero esa señal es la misma. Si el detector es un detector UV, ¿qué mide? Absorbancias. Entonces acá está midiendo solamente qué tanto aumentó la absorbancia, pero es la absorbancia misma para cada uno de ellos, a una longitud de onda determinada. Si es un detector de conductividad, lo que mide es voltaje, ¿no? Entonces si el voltaje, que es constante cuando está saliendo solo la fase móvil, varía porque hay un compuesto que tiene naturaleza, tiene carga, ¿okay? Por lo tanto genera una diferencia de voltaje. El voltaje aumenta, disminuye, aumenta, pero es voltaje. ¿Ya? O sea, mide el mismo tipo de señal para cada componente que sale de la muestra. Esos son los detectores comunes, ¿ya? Pero un detector de masas te da mucha más información, ¿ya? Te da muchísima más información. Un detector de masas te analiza la estructura de aquel componente que está saliendo, ¿ya? ¿Ok? O sea, la otra toxicología debe tener eso. Por supuesto, ese es un equipo básico en todo el laboratorio de toxicología, ¿ya? Es como te dicen, ¿no? Todos ustedes son componentes de la muestra, ¿no? Y eso es un sistema cromatográfico, ya muy bien, hay un detector acá en la puerta, a ver, ¿quién sabe? ¿No? Un detector común te dice, está saliendo uno, sale otro, sale otro, sale otro.
Pero no te dice si es hombre o mujer, alto o bajo, no te dice nada. Te dice nomás que están saliendo Yo he visto en un momento determinado. Yo he visto esas curvas cuando han mandado los resultados para alcaloides. Ya, sí. Análisis de alcaloides, O sea, todo por ejemplo, análisis. cuando el paciente en teoría dice que no ha tomado No, y ellos ahí lo encuentran, ahí porque son sale- extremadamente sensibles. ¿Sí? ¿Ya? Si tú pones acá un detector de masas, te va a decir quién sale, nombre, apellido, cómo está vestido, todo. Porque hace un análisis profundo de la estructura completa de cada componente que sale. ¿Ya? Por eso un detector de masas te da mucha mayor información. ¿Ya? ¿Ok? ¿Para qué usamos eso en la industria? Generalmente, ¿sabes? Su aplicación más amplia, análisis de pesticidas. Para eso usamos. ¿Ya? Cromatografía de gases o HPLC con detector de masas para análisis de pesticidas. Porque te dice qué pesticida es el que está saliendo, qué estructura tiene, o sea, lo identifica y te dice en qué cantidad está saliendo. Análisis de pesticidas. También esos análisis, por ejemplo, de ácidos grasos, omega 3, omega 6, también se hacen con cromatografía. O sea, tiene amplias aplicaciones, ¿no? Esos famosos análisis antidoping, ¿no? Eso que después de un partido lo llevan a tomar ahí muestra de orina, muestra de sangre. Eso también se hace con cromatografía. Pero lo que yo me pregunto es cuando piden el pelo. Ah, es que en la raíz, ahí en el folículo piloso, ahí están los metabolitos de los compuestos que ha consumido en los últimos meses esa persona. También es cromatográfico. Esas raíces las colocan en un solvente, toda la grasita se disuelve, ahí en la solución quedan los compuestos liberados. Y esa solución se inyecta en un cromatógrafo de gases o en un HPLC y salen ahí los piquitos. Sí, porque justamente dicen, ¿cómo en el pelo? Si el pelo es... No, ahí está, sí, ahí está en la raíz. No es cabello que te lo van a cortar, no, eso no sirve. El cabello con el folículo piloso. Tienes la raíz, corta. Ya eso es. Ahí sí. 2, 3 cabellos, suficiente, ¿ah? Suficiente, porque la sensibilidad que tienen estos equipos es tremenda. Hablamos de nanogramos. ¿Ya? O sea, cantidades extremadamente pequeñas se logran detectar y generan picos cromatográficos. ¿Ya? Por eso es que todos los análisis antidoping se hacen con cromatografía. ¿Ya? Todos los análisis antidoping se hacen con cromatografía. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Sí? Ya. Pregunta, ¿qué podemos preguntar en el examen? A ver, de ese tema. Fase móvil, fase... Pero eso es ¿Qué es importante. cromatografía? ¿Qué es proceso cromatográfico? ¿Ya? ¿Cómo actúa la fase móvil? ¿Cómo actúa la fase estacionaria? ¿Ya? ¿Cómo se identifican los componentes de una muestra? ¿Ya? Todo eso ya lo tienen que saber. Qué odioso. Toma adelante para que grabe. Qué desprecio. Parece que hay aquí que tengo. Papi, mira esa cosa así. Mira esa cosa. Está en busca del corazón de ¿Quieres ver cómo llora? ¿Está bien? Todas las noches. La próxima semana lo que vamos a hacer es hablar específicamente de cromatografía de gases. Ahí vamos a ver qué partes tiene un cromatógrafo, cómo actúa, quién es generalmente la fase estacionaria, la fase móvil, cómo se inyecta la muestra, qué tipos de cromatografía de gases se puede hacer, las aplicaciones que tiene. ¿Ya? Okay. En cromatografía, si bien hay fase móvil, hay fase estacionaria,
que eso sabemos es un componente de todo sistema cromatográfico, siempre va a tener fase móvil, fase estacionaria. ¿Ya? También hay lo que llamamos formas de trabajo. ¿Ya? Formas de trabajo, que también son fases. ¿Ya? A una la llaman fase normal y la otra la llaman fase reversa. ¿Ya? Fase normal. Cómprate uno nuevo, ese ya está lleno de botas. No se tiene otro dinero nuevo, tiene todo el origen. Y lo creo que 2 años porque No, es que él me lo puede robar. Él tiene malas mañas. Cuando tú trabajas con cromatografía en fase normal, la fase estacionaria es polar y la fase móvil es apolar. Y en la fase reversa es al revés. La fase estacionaria es apolar y la fase móvil es. ¿Ya? Ahí se diferencia, ¿eh? Ahí se diferencia. ¿Ya? Entonces, los cromatografistas se preguntan entre ¿tú qué haces? Ah, yo hago fase normal. Ah, yo trabajo en fase reversa. ¿Ya? Ahí indican qué tipo de columnas están usando, ¿no? ¿Tú qué sentido? Fase estacionaria es la columna. Fase normal. Yo, ¿Ya? reverso. ¿Ok? Ay, no sabía. No confundir fase normal y fase reversa, que son las formas de trabajo en cromatografía, con lo que es fase estacionaria y fase móvil. Eso es diferente. ¿Ya? No confundir. ¿Ya? No confundir. ¿Bien? Está con calor. Yo tengo frío. Cuidado con lo que dices, ¿sabes? No he dicho nada. Es un ser Ah, yo no he dicho nada. Es un ser especial. Yo no he dicho nada. Te acompaño, pues. ¿A dónde? A la ferita para comprar suerte. ¿Que no has desayunado? Comí un pancito. No, a él, sí, no me importa mi tu barriga. ¿Quién le comió un pancito? ¿Por qué? Me comió para su comida. ¿Ah? Se alimente. No era médico. Será. ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir a tu padrino ahora? No, ya le dije ya. ¿Y qué te dijo? ¿Qué no hay problema? Había un mosquito aparte. Duerme. La Nayeli. Ya, Ya, decías que había un ejercicio, el tercero, ¿no? En donde decían que la solución madre era una solución al 0,002%. Eso está en peso volumen, ¿verdad? ¿Sí? ¿Así era con 2 sellitos? 0,002%. Ya. Y que de ahí se preparaban estándares de 50 mililitros, ¿no? Ya. Cuando te dan concentración en porcentaje, siempre se asume que es peso-volumen. Peso-volumen. obvio. Ya, una solución al Eso me recordó 0,002% significa que esta concentración de la al solución suero- madre son al suero que trajiste. 0,002 gramos por 0,9. cada 100 mililitros. Eso, Ah, el vinagre. era gramos. Eso es 0,002%. Una solución al 1% es 1 gramo en 100. Al 10% son 10 en 100. Ya, igual. 0,002% son 0,002 gramos en 100 mililitros de solución. Ya, ahora ya tiene gramos en mililitros. Ya, convierte los ppm. Pues, gramos a miligramos, mililitros a litro, ya tienes ppm. Es verdad. ¿Ok? Y de ahí ya vas a los estándares, trabajando con ppm. Conversiones. Eso es todo. Eso. Él se lo he visto en tu colegio. Obvio, ya saben. Ya. Bien. Lista. ¿Convertir? No. ¿Qué acabó? ¿Qué era?